Mis amigos, mis hermanos, este video les va a gustar porque vamos a hablar de temas que usualmente no se hablan en las iglesias. Vamos a tocar algunos pasajes que cuando uno se propone leer, digamos, Levítico, Deuteronomio, uno solo lo lee, medio lo entiende y sigue adelante con el plan de lectura. Entonces, vamos a ver algunos pasajes que tienen que ver con la fornicación y con el adulterio que ocurren antes del matrimonio, durante el matrimonio, para saber qué es lo que la ley de Dios dice con respecto a eso. Les recuerdo que esta ley fue una ley promulgada en el monte de Sinaí para los judíos, los israelitas, y nosotros los gentiles no estamos debajo de la ley. También el creyente no está bajo ley, sino bajo la ley de Cristo. La ley de Cristo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero fue modificada por Jesús, fue ampliada, y la ley es: amarás a tu hermano como yo te he amado. Es decir, así como Jesús nos amó, tenemos que amar a nuestros hermanos. Entonces, ahí en amarás a Dios y a tu prójimo se cumple toda la ley. Pero vamos a ver que cuál es el sentir de Dios con respecto al, a las relaciones prematrimoniales, a las relaciones extramaritales durante el matrimonio, para comprender un poco mejor qué fue lo que dijo Jesús en Mateo 19:9 y en Mateo 5:32. Hay por lo menos 10 razones por las cuales no hay divorcio en la Biblia. Y una de ellas es que el castigo para la fornicación y el adulterio era la pena de muerte, no el divorcio. Si tenemos esta línea horizontal que representa el tiempo, el transcurso del tiempo, y tenemos un momento en el tiempo cuando se hace el voto matrimonial y otro momento cuando se realiza la consumación, entonces podemos ir colocando aquí ciertas condiciones. Por ejemplo, una mujer judía, antes de realizar el voto matrimonial, se consideraba una soltera, estaba en soltería. Una vez hecho el voto y antes de la consumación, a ese tiempo se le llama el desposorio. El desposorio que en nuestra cultura occidental varía, pero usualmente uno hace el voto y la consumación el mismo día. Pero en aquel tiempo en la cultura judía se hacía más o menos con un año de diferencia. Eso tenía una función social. Por un lado, asegurar que el varón, que ya estaba casado, pero que no vivía con la muchacha, con la chica, él se preparara una casa en el predio de su padre, pero por separado de la casa de su padre, y después iba a traer a la esposa y realizaban las bodas y la consumación. Y vivían en esa casa. Lo otro es que le daba la seguridad al muchacho de que la chica no estaba embarazada antes del voto matrimonial, sino que era una chica virgen porque, claro, el embarazo dura 9 meses. Entonces se esperaba un año entre el voto y la consumación. Y luego de la consumación es el periodo del matrimonio, propiamente dicho. Ahora, en la soltería se le llamaba una virgen no desposada. Entre el voto y la consumación se le llamaba una virgen desposada. Y después de la consumación, una mujer casada. Ahora, en la cultura judía, estaba legalmente casada la mujer
después del voto matrimonial, después del arreglo que se hacía entre las dos familias, entre el varón y la mujer, de que, bueno, creo que se firmaba algún tipo de documento, supongo yo, y eso ha de haber variado a través de los siglos y de los milenios, pero se realizaba el voto y más tarde se hacía la consumación con las bodas, ¿verdad? Sin embargo, la virgen desposada, aunque era virgen, ya estaba legalmente casada. Eh, entonces, hay algunos pasajes que contemplan a la virgen no desposada en su tiempo de soltería. ¿Qué es lo que ocurre si ella consuma, si ella tiene relaciones con un varón? Y esto lo habla Éxodo 22 del 16 al 17 y Deuteronomio 22 del 28 al 29. Para situaciones que tienen que ver con una virgen desposada, esto se habla en Deuteronomio 22 del 23 al 27. Y para asuntos que tienen que ver en el momento de la consumación o justo la mañana después, aquí se habla en Deuteronomio 22 del 13 al 21. Y para asuntos que tienen que ver con fornicación o adulterio de una persona ya casada, esto es Deuteronomio 22:22 y Levítico 20:10. Si se fijan, puede llegar a dar un poco de confusión porque son tres libros y todos en los capítulos 20 o 22. Entonces tengan cuidado al ir buscando tanto Éxodo, Deuteronomio como Levítico en los capítulos 20 o 22, ¿verdad? Que habla de cosas un poco diferentes. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios, la ley de Moisés con respecto al tiempo de soltería para una virgen no desposada. Éxodo 22:16 en adelante dice, si alguno seduce a una doncella que no esté desposada y se acuesta con ella, deberá pagar una dote por ella para que sea su mujer. Y si el padre rehúsa a dársela, él pagará, es decir, el joven, él pagará una cantidad igual al dote de las vírgenes. Entonces, si un varón se acostaba con una doncella que no estuviera desposada, a eso se le llama fornicación. Y entonces podía o no casarse, ¿sí? Él podía casarse con la chica eh, a menos que el padre rehusara que se casara. Entonces, si el padre rehusaba que se casara, igual el varón tenía que pagar la dote. Entonces, en aquellos tiempos había un intercambio de dinero al momento de hacer el voto matrimonial. Había una dote que pagaba el varón al papá de la muchacha, eh, pero también había cierto dinero que pasaba del otro lado, de la familia de la muchacha a la familia del joven. Sin embargo, aquí de lo que está hablando es el dinero que pasaba de la familia del joven a la familia de la muchacha, ¿verdad? Era una compensación económica. Se podría decir que era una compensación económica porque el papá de la muchacha perdía a una hija, entre comillas, salía de su casa y ya no contribuía a la actividad económica de él, de su familia. Al salir su hija, pero él recibía la dote del joven, entonces eso compensaba económicamente por la salida de su hija.
En este caso, eh, eso es lo que ocurría. Lo que estaba indicado era que se casaran, a menos que el padre rehusara dársela, ¿verdad? Eh, el padre podía rehusar dársela, pero se quedaba con una hija que muy probablemente no iba a poder conseguir un buen hombre para casarse porque ya se sabía que la chica pues no era virgen. Deuteronomio 22:28. Si un hombre encuentra a una joven virgen que no está comprometida, que es el mismo caso, y se apodera de ella y se acuesta con ella y son descubiertos, entonces el hombre que se acostó con ella dará 50 ciclos de plata al padre de la joven y ella será su mujer porque la ha violado. No podrá despedirla en todos sus días. Aquí esta parte suena como que, bueno, se está recompensando al violador. Sin embargo, consideremos que la ley también contempla que el padre podía rehusar dársela, ¿sí? Si había sido en el pasaje de Éxodo 22:16, dice, si alguno seduce a una doncella, aquí dice, si el hombre se apoderó de ella, es una violación, ¿verdad? Pero la ley no obligaba a la mujer a casarse con el violador, sino que el padre podía rehusar, ¿sí? Podía rehusar dársela, ¿verdad? Pero si no rehusaba el padre, entonces este hombre tenía que casarse y no podía despedirla en todos sus días. Es decir, que Dios está castigando con el no divorcio, que la misma situación que ocurre en Deuteronomio 24 del 1 al 2, en el cual Dios castiga una conducta. Aquí la conducta que está castigando es la de un hombre que se apodera de una mujer joven virgen que no esté comprometida. Entonces, comprendamos, por favor, que todo esto se da en la cultura judía eh, de un milenio antes de Cristo y se continuó dando hasta la época de Jesucristo. Pero es otro tiempo, otra área geográfica, otro idioma, otra cultura, ¿verdad? Entonces, esto no es que hay que trasladarlo inmediatamente a las leyes de nuestros países occidentales, no, no es así, ¿verdad? Aquí lo que Dios está tratando de hacer está tratando de preservar, de cuidar el, 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 la matriz virgen de la mujer judía. Por dos razones. Por un lado, para guardar impecable la descendencia del Mesías. El Mesías iba a venir a través de una mujer judía. Y por otro lado, para que se preservara la, eh, para que se preservara eh, la, la herencia de la tierra. Entonces, la tierra tenía que permanecer en cada tribu. No había problema si un varón se casaba con una chica de otra tribu. No había ningún tipo de problema. Pero el hijo varón de esa chica heredaba la tierra de su padre, es decir, del chico con quien se casaba. Y el asunto era que se tenía que estar seguro que fuera hijo del varón el que heredara esa tierra, si no había un problema de que pues se heredaba para el hijo de otra persona y eso no se podía dar. Entonces, para el asunto de la permanencia de la tierra en cuanto a herencia y de las tribus y para el asunto del Mesías,
Dios fue muy cuidadoso en cuanto a guardar el, la matriz de las mujeres judías, ¿verdad? Entonces, eso era su mayor interés. Ahora, ahora vamos a avanzar y vamos a ver el asunto de lo que ocurría ya con una virgen desposada, legalmente casada. Deuteronomio 22, 20, 23. Si hay una joven virgen que está comprometida a otro hombre y otro hombre se encuentra en la ciudad y se acuesta con ella, entonces llevaréis a los dos a la puerta de esa ciudad y los apedrearéis hasta que mueran. La joven porque no dio voces en la ciudad y el hombre porque ha violado a la mujer de su prójimo. Ven cómo era considerada ya la mujer de alguien más, o sea, estaba legalmente casada. Así quitarás el mal en medio de ti. Pero si el hombre se encuentra en el campo, perdón, pero si el hombre encuentra en el campo a la joven que está comprometida y el hombre la fuerza y se acuesta con ella, entonces morirá solo el que se acuesta con ella, es decir, el varón. No harás nada a la joven. No hay en la joven pecado digno de muerte, porque como cuando un hombre se levanta contra su vecino y lo mata, así es este caso. Cuando él encontró en el campo la joven comprometida, dio voces, pero no había nadie que la salvara. Entonces, si alguien se metía con una mujer comprometida a matrimonio, ya desposada, era pena de muerte. Y si la mujer dio su consentimiento para la relación, era pena de muerte para ambos. Vamos a ver qué es lo que ocurría en el momento de la consumación. Deuteronomio 22:13. Si un hombre toma a una mujer y se llega a ella y después la aborrece y la acusa de actos vergonzosos y la difama públicamente diciendo, tomé a esta mujer, pero al llegarme a ella no la encontré virgen. Te estamos hablando de después de la consumación. Entonces el padre y la madre de la joven tomarán las pruebas de virginidad de la joven y las llevarán a los ancianos de la ciudad, a la puerta. Y el padre de la joven dirá a los ancianos, di mi hija por mujer a este hombre, pero él la aborreció. He aquí, él le atribuye actos vergonzosos, diciendo, encontré virgen a tu hija, pero esta es la prueba de la virginidad de mi hija. Y extenderá la ropa delante de los ancianos de la ciudad. Perdón. Continuando, y los ancianos de la ciudad tomarán al hombre y lo castigarán. Le pondrán una multa de 100 ciclos de plata, que era bastante dinero. Quedarán al padre de la joven porque difamó públicamente a una virgen de Israel. Ven cómo Dios está protegiendo el vientre de las vírgenes de Israel. Y ella seguirá siendo su mujer y no podrá despedirla en todos sus días. Entonces, si se trata de un simple capricho de parte del varón y él la acusa, la difama públicamente y se comprueba que ella era virgen antes del matrimonio, entonces, y es puro capricho del varón, entonces aquí es otro momento cuando Dios dice no podrá divorciarse de ella. Ya este es el segundo caso en el cual Dios dice no puede divorciarse. Pone una prohibición explícita también en este caso. El versículo 20 le da vuelta a la tortilla. Dice, pero si el asunto es verdad, que la joven no fue hallada virgen, entonces llevarán a la joven a la puerta de la casa de su padre y los hombres de su ciudad la apedrearán hasta que muera, porque ella ha cometido una infamia en Israel
prostituyéndose en la casa de su padre, así quitarás el mal en medio de ti. Entonces, el, el, ah, el, ah, las relaciones extramaritales durante el desposorio y que se descubrían después de la consumación era pena capital. Vamos a ver ya en el momento del matrimonio. Deuteronomio 22, 22, si se encuentra a un hombre acostado con una mujer casada, los dos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y a la mujer, y así quitarás el mal de Israel. Levítico 20:10. Si un hombre comete adulterio con la mujer de otro hombre, que cometa adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera ciertamente han de morir. Pena capital. Entonces, eh, en la ley judía, en la ley de Moisés, eh, la fornicación y el adulterio durante el desposorio, durante justo después de la consumación y ya después de la consumación, ya estando casados, era penado con pena capital. Para eso no había divorcio. Sí. La ley de Moisés no contempla divorcio para la infidelidad, es decir, sexo prematrimonial o el adulterio, sino que lo castiga con pena capital. Eh, en la soltería no había de una virgen no desposada, no había pena capital. Sin embargo, el varón tenía que casarse con la mujer a menos que el padre no estuviera de acuerdo. La ley de Moisés castiga el sexo prematrimonial en el caso de una virgen no desposada, prohibiendo el divorcio. Y así está la situación. Esto toma algún tiempo de digerirlo, así que tómense ustedes un tiempo para ver cada pasaje dentro de su contexto y espero que les sirva para comprender algunas cosas. Primero, el adulterio era castigado con pena de muerte. El cónyuge quedaba entonces libre para volverse a casar con otro. La fornicación era castigada con pena de muerte. El novio quedaba entonces libre para casarse con otra. No había divorcio para los judíos para el adulterio o la fornicación en el caso de una mujer legalmente casada. Jesús estaba bajo la ley. Jesús no vino a anular la ley, sino a cumplirla. Jesús no anuló la pena de muerte para los casos de adulterio y sexo premarital. Por tanto, no prescribió el divorcio en estos casos. Mateo 19:9 no, no contiene una cláusula de excepción. Jesús está identificando la causa del divorcio no por fornicación, ya que los fariseos le preguntaron si por cualquier causa. No por fornicación incluye todas las posibles causas de divorcio para un judío, ya que no se podían divorciar por adulterio o sexo prematrimonial. Su padre había prohibido el divorcio por causas de fornicación, sexo premarital, adulterio, homosexualidad, bestialismo. Entonces, por estas causas había pena de muerte, no divorcio. El hijo prohíbe todas las demás causas de divorcio, es decir, las de no fornicación. Y bueno, entonces así está la situación. Ahora, comprendamos que vivimos nosotros en una cultura occidental del siglo XXI. Comprendamos que en aquellos tiempos no había eh, eh, pruebas parentales para probar por medio de la sangre, haciendo un examen al ADN, si era hijo o no, que eso se da hoy en los juzgados. Si una madre soltera reclama que el papá del niño
no le da dinero para los gastos del niño. Entonces ella va y pone una demanda de paternidad y eso incluye sacarle sangre al joven, al niño y a la mujer para determinar quién es el papá. Y si es el papá, entonces le aplica la ley. En aquellos tiempos no había prueba de paternidad. Entonces, eh, 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 la forma de controlar de que de quién era el hijo, porque para él era la herencia, sí. La forma de controlar eso era esperando un tiempo entre el voto matrimonial y la consumación. Ese tiempo se llamaba el desposorio, pero la mujer ya estaba legalmente casada. Entonces, si la mujer caía en relaciones sexuales con otro hombre antes de consumar con su esposo durante el tiempo del desposorio, te- entonces se le aplicaba la pena de muerte. Claro que esto tenía que comprobársele. Eh, claro, durante un año, cualquier embarazo que previo, pues salía a la luz, ¿verdad? Y si el joven se quejaba después de consumar con ella, ella no es virgen, ¿sí? Y la difamaba y se le comprobaba en efecto que no era virgen, entonces era pena de muerte. Y, y por el adulterio era pena de muerte. Entonces, por eso les digo, les repito, Jesús no pudo haber abolido la pena de muerte para el caso de adulterio. En efecto, dice no por fornicación. La palabra fornicación no solo incluye, no solo incluye el adulterio, incluye el sexo prematrimonial, pero también incluye cosas como el incesto, cosas como el bestialismo, cosas como el homosexualismo. Todo eso está incluido dentro de fornicación. Entonces, Jesús está hablando de un tipo de divorcio que no es por fornicación. Entonces, a los judíos solo se les podía aplicar ese tipo de divorcio, no por fornicación, porque eh, eh, para las causas de fornicación era pena de muerte. Y entonces yo espero con esta serie de videos que nos vayamos metiendo un poco más a cómo era la mentalidad del primer siglo en los judíos. Y sí, es cierto, los romanos le habían quitado la potestad de la pena de muerte, pero la pena de muerte civil, sin embargo, para los casos propios de la ley de Moisés, los judíos manejaban sus propias leyes. Y en esos casos era claro que ellos aplicaban todavía la pena de muerte en la época de Jesús para el adulterio. Si no, no hubieran llevado a la mujer sorprendida en adulterio a los pies de Jesús para que la apedrearan con su visto bueno. Si no, ellos no hubieran hecho eso. Sí. Entonces, ese es un ejemplo de lo que podemos ver que, bueno, eh, los romanos se reservaban el derecho de pena de muerte de crucifixión, ¿verdad? Pero para asuntos locales propios de la ley, ellos permitían que los judíos la aplicaran o los judíos la aplicaban a pesar de que los romanos se hacían de la vista gorda porque era parte de cosas de su propia ley. Entonces, tratemos de comprender la época en la cual Jesús habló, la época en la cual está la ley de Moisés y cómo Jesús, él nació bajo la ley, él cumplió la ley, él dijo que no venía a anularla, sino a cumplirla. Y él explicó el verdadero sentido de la ley. Sí, por ejemplo, que el sábado había sido creado para el hombre y no el hombre para el sábado. Que el Hijo del Hombre tenía autoridad el día sábado, que su padre trabajaba el día sábado, él también trabajaba el día sábado, haciendo el bien, sanando gente, ese tipo de trabajo, sanando gente. Entonces, si Jesús sanó a un paralítico un día sábado, él no rompió la ley de Moisés. La ley de Moisés era
el trabajo de actividad económica, ¿sí? Pero los judíos decían que si uno jalaba una silla y esa silla, digamos, si yo me voy a sentar allá en vez de aquí, yo tomo la silla y la jalo y hacía un surco en la tierra, no, ya había pecado porque ese surco era arar la tierra. No, no, no es así. Entonces, cada sanidad que Jesús hizo el día sábado era contra el mandamiento del hombre impuesto por los religiosos de su época y no contra el mandamiento de guardar el sábado. De la misma forma, este asunto del divorcio, del adulterio, de la fornicación, Jesús, siendo conocedor de la ley, al igual que todos los judíos, él no pudo haber dicho eh, eh, que él aceptaba el divorcio en caso de adulterio, porque él mismo sabía que el adulterio era pena de muerte. Entonces, analicemos bien estos versículos. Yo espero verlos pronto en el próximo video. No se lo pierdan aquí en el próximo video. Creo que va a ser bien interesante para los reformados que ven el canal porque vamos a poder ver de dónde es que surge, de dónde es que surgió el asunto este de la cláusula de excepción. Que el Señor los bendiga y estamos en contacto. No se olviden de darnos like y de hacer sus comentarios.